nos toca hablar de cosas un poco más agradables y otra vez de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, contanos un poco, en primer lugar, el estado de salud de la persona que fue brutalmente, salvajemente golpeada, ¿no? Bien, bueno, tal cual, coincido plenamente con vos que acá lo más importante de todo esto es saber cuál es el estado de salud. El estado de salud es bueno, con tendencia muy bueno. Milagrosamente esta persona no tuvo ningún tipo de lesión grave del tipo quebradura o alguna escoriación de mucha consideración. Tuve la oportunidad de estar personalmente con él en el día de ayer y obviamente tiene muchas marcas en su rostro superficiales y tuvo mucho dolor estos días por los golpes que recibió, pero solamente, como bien lo decía recién, casi de manera milagrosa no tuvimos que lamentar que tenga alguna lesión grave, ¿no? Así que, en principio, la persona tiene un estado de salud bien, se moviliza por sus propios medios, así que está bien el chico. Bueno, y el móvil, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se llega a esta situación realmente de salvajismo? Bien, yo tomo conocimiento personalmente de esto ayer muy temprano a la mañana, lo que me hacía creer en el momento, porque en verdad lo recibí de una persona que a su vez ya esto estaba viralizado. Nos hacía creer que esto se trataba de la madrugada del sábado o del domingo. Cuando efectivamente, automáticamente recibo este video, un poco a investigar un poco más qué es lo que estaba ocurriendo, me voy a sede policial y lo primero que imaginé yo que esto había derivado en una denuncia, cosa que por lo general no, siempre se me tiene informado al instante de todo tipo de denuncia que se hace. Y ahí es cuando para mí, sorpresa, me entero de que no había habido ningún tipo de denuncia desde la madrugada del viernes sábado ni de la del sábado domingo, cosa que me llamó poderosamente la atención. Inmediatamente me comunico con las autoridades del hospital para saber si había habido algún ingreso al hospital por lesiones en riña y automáticamente me contestan que no, que tampoco hubo ningún ingreso. Entonces, se trataba de una situación que lo único que había, si se quiere, era este video que todos hemos tenido la oportunidad de ver. Es cuando me comunico con el subcomisario André, ya desde ayer a la mañana temprano, y delinear cuáles son las acciones a seguir, porque estábamos ante algo no denunciado, ¿no? Así que bueno, inmediatamente nos pusimos en contacto con la que se sabía que era la víctima, porque el video es muy claro y varias personas identificaron quiénes eran las personas, tanto el agresor, los agresores como la víctima, y la víctima efectivamente toma la decisión de hacer su exposición, incentivado también por la invitación a que lo haga, ¿no? En el día de ayer a la tardecita, que tuve la oportunidad de estar con ellos en el preciso momento que hacía la denuncia, ¿no? Así que bueno, sí, decime. No, Ezequiel, digo, ¿era necesaria la denuncia? Porque acá evidentemente los hechos que se muestran en imágenes, yo creo que la policía tiene que actuar de oficio, ¿no? Bien, vale, es muy buena la pregunta que haces. Te decía que ya habíamos resuelto con el subcomisario André realizar una investigación de oficio o incluso barajar la posibilidad de, en mi caso como secretario de Seguridad, radicar la denuncia alegando que me había llegado un material que implicaba que aparentemente se había cometido un delito, ¿no? Entonces, para tranquilidad, sí, se iba a iniciar de oficio, pero mucho mejor fue el haber convencido a la víctima de que realice la denuncia, cosa que se hizo ayer a la tarde. Pero sí, obviamente que se iba a actuar de oficio ante la contundencia del material que había en enfrente nuestro, ¿no? Ezequiel, y ahora, ¿cuál es la actualidad en cuanto a la situación de los agresores? Yo recién dabas el parte de cómo está la víctima, ahora ¿cómo es la situación de los agresores? Bien, en estos casos es fundamental el parte médico o el análisis o examen médico de la víctima para determinar la gravedad de las heridas. Por eso digo que es milagroso y es buenísimo que esta persona no haya sufrido lesiones graves. Lo que sí, automáticamente el tipo de lesiones que tuvo es lo que caratula al delito cometido, ¿no? No es lo mismo, el Código Penal hace una clara distinción entre las lesiones leves, las lesiones graves y las gravísimas. La principal distinción para hablar de una lesión grave es la pérdida de un sentido, o podría haber sido una fractura, o pérdida de sangre de consideración, y el parte médico indica que la persona no tuvo ninguna de esas. Insisto, a veces no coincide la contundencia de lo que genera en todos nosotros, me incluyo, ver ese video
con lo que después es un parte médico que indica que no hay interesado ningún órgano, ninguna fractura, lo que explicaba recién. Entonces eso genera cierta impotencia porque dice, bueno, hay que actuar. Bueno, sí, se está actuando, pero bajo una carátula de lesiones leves. Entonces, los pasos a seguir, o mejor dicho, los pasos que se han seguido hasta ahora, es recoger testimonios de testigos oculares del momento, ya que, como decía, en su momento no se hizo la denuncia, la policía no estuvo presente en el lugar. Hago un paréntesis y después explico bien cómo se manejan ese tipo de situaciones, pero como te decía, contando que dependemos, el video por sí solo es contundente, es claro, es explícito, pero se necesitan testimonios de los testigos ocasionales, de hecho la misma persona que grabó el video, que obviamente se va a reservar la identidad, que fueron testigos del lugar. Junto con toda esa información se agregan a una investigación ya iniciada, hay una causa penal iniciada, y como ya están todos identificados, esto paso a confirmarlo, están todos identificados, tanto la víctima, obviamente, como todos los agresores y todos los que actuaron de lo que se ve en el video, ya están todos identificados, por lo tanto, están procesados automáticamente, y se ve la posibilidad, esto ya es una cuestión que maneja Fiscalía, es algo que escapa a lo que pueda disponer la policía, cuál va a ser la situación procesal de los agresores en el futuro inmediato. Es algo que va a determinar Fiscalía, probablemente indiquen, o no se indiquen, mejor dicho, a la policía, que haya que citarlos a declarar, o, en su caso, ver cuál puede llegar a ser la determinación que tome Fiscalía sobre la libertad o no de los agresores. Pero de todo lo que corresponde hecho por la policía es lo que acabo de contar. Ahora, desde el desconocimiento, por así, evidentemente cuando impacta en la cabeza y en el cuerpo las patadas y las trompadas y demás de alguien que está absolutamente indefenso porque está en el piso tirado, ahí no se puede, no se mide la crueldad del golpe ni los efectos del golpe, ¿no? Es decir, aquí vamos en insisto, del desconocimiento. La justicia evalúa de la gravedad de los golpes, pero no evalúa la intencionalidad. Ese golpe te puede haber matado tranquilamente. Bien, está muy bueno el planteo que haces vos, porque es parte de una teoría legal. Vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, porque es muy bueno el aporte que vos haces. La tentativa de cualquier tipo de delito, en este caso, tranquilamente, un fiscal podría determinar que lo que hizo esa persona es una tentativa de homicidio. ¿Y por qué decir, bueno, pero no es exagerado? No, la persona podría darse cuenta que la acción que tomó podría haberle generado la muerte a la persona. Es por eso que si yo tengo un arma de fuego y a vos te tiro un tiro y le erro, yo a vos no te generé ningún daño físico, pero no deja de ser tentativa de homicidio. Es decir, no es directamente proporcional a que tiene que haber lesiones gravísimas para decir, bueno, lo quiso matar y no pudo. Estamos evaluando la intención. Entonces, cualquier persona en sus cabales podría darse cuenta que el ejecutar esa patada asesina podría haber matado a la persona. Por eso es que dependemos de cómo lo encuadra la Fiscalía de acuerdo a los testimonios, ya sea el registro fílmico, como lo que digan los testigos. Pero coincido plenamente con vos que una cosa es lo que yo expliqué, la letra fría de qué es lo que dice la ley, pero esperemos que el fiscal tome una determinación contundente y ejemplificadora con este tipo de acciones, porque siempre nos conmocionaron este tipo de actos de violencia, pero al menos en nuestro país todavía está muy latente la herida que nos causó a todos la muerte de un chico inocente en manos de una patota, y que sabemos que tuvieron una condena ejemplificadora, pero bueno, ahí el desenlace fue mucho peor porque produjo la muerte del chico, ¿no? Entonces me parece que lamentablemente la agresión siempre existió y pareciera que estamos en una escalada a que cada vez sea más común que haya conductas agresivas entre las personas, particularmente entre los jóvenes. Pero sí poner un límite en que saber que una cosa es tirarse algunas manos por alguna riña pasajera y otra cosa son las acciones como lo que vimos en este video y como lo que hemos tenido que lamentar en otros casos con otros desenlaces, ¿no? Así que coincido plenamente con vos en depositar toda la fe en la justicia, en que se tomen acciones ejemplificadoras con este tipo de situaciones y no tan quedarnos en la letra fría de la ley que dice que la lesión grave, que la lesión leve.
Así que bueno, estamos a la espera de eso, ¿no? Ahora viendo la violencia, ¿no?, que se ha generado contra esta persona, y no sé el tiempo que ha pasado entre las imágenes y el momento en que de alguna manera intervino, en este caso la policía y bueno, la justicia. Digo, a ver, ¿en qué estado estarían estas personas, ¿no?, para llegar con ese grado de violencia y pegarle a esta persona, que bueno, ya pegándole patadas en la cabeza, digamos, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Pero digo, ¿hay posibilidad de evaluar en qué estado estarían estas personas que agredieron a este individuo? Por eso obviamente es tan importante el llevar adelante la denuncia. Alguno de los testigos podría ver, de hecho se ve en el video, estoy viéndolo mientras hablo, de que pasan vehículos, los que pasan los vehículos claramente se dan cuenta que algo ocurre, hay un chico en el piso, siguen pegándole. Entonces es importantísimo involucrarse y hacer la denuncia, porque eso hubiera podido implicar detener a las personas y automáticamente hacer los exámenes de rigor para poder yo hoy contestarte la pregunta que vos me estás haciendo. Pero de acá hasta que se toma conocimiento y se indica quiénes son las personas, pasa mucho tiempo que impide tener un examen que te arroje un resultado certero de en qué situación estaban los agresores al momento del hecho, ¿no? Entonces es importante denunciar. A veces hay una tendencia natural casi a sacar el celular y filmar, y yo te digo que la verdad que hubiera preferido que no haya video, pero sí que haya una denuncia, porque nos hubiéramos quizás evitado mal mayor, como lo que ocurrió, que fue tremenda patada, o como también podríamos haber detenido a los agresores y estar hablando en otros términos. Ahora, pero Ezequiel, bueno, estamos en la etapa del celular a mano y pasa esto, ¿no? Ezequiel, en semejante hecho al cual no nos tenemos que acostumbrar de ninguna manera y tiene que caer todo el peso de la ley, tampoco podemos matar al cartero, ¿no? Es decir, bueno, esas imágenes... No. Bueno, por eso digo, acá lo que hay que actuar, la ley tiene que actuar como corresponde, y si estuvieron fuera de sí y agredieron de tal manera, bueno, no sé, tendrá que caerle el peso de la ley como corresponde también, porque sí, si no, no vamos... No estoy matando al cartero, estoy hablando de que a veces hay conductas en la sociedad en la cual podríamos ayudar más al Estado a que haga su trabajo y no después creer, como sé que ocurre y algunos me lo han hecho llegar, y de paso aprovecho de dar la explicación. Dice, ¿dónde estaba la policía? El horario, el día y el lugar no es uno de los lugares calientes, si se quiere, en los cuales los pocos efectivos que tiene la policía, con los que cuenta, que puedan tener presencia física en cada uno de los lugares, se van haciendo rondines y se recorren los distintos lugares. Si ustedes pueden ver y apreciar claramente, el bar ya está cerrado. Entonces, primero y principal, desvincular de todas maneras a los dueños del bar, ni adjudicarle ningún tipo de responsabilidad en esto, porque ni siquiera estaban viendo lo que ocurría, porque el bar estaba cerrado. Entonces, no son momentos en los cuales se podía llegar a presumir que hay esto. Y no es un lugar, insisto, donde se den este tipo de situaciones. A veces ocurre, y no estoy adjudicándoselo al propietario actual, ni el anterior, ni al que venga, esto suele ocurrir a la salida de los boliches bailables, es por eso que hay una presencia activa y fuerte en los momentos en los que se da la salida masiva de los chicos. Eso cualquiera que ha tenido la oportunidad de pasar a la madrugada ve que el patrullero está a la salida. Pero en estos lugares es difícil cubrir todos los posibles lugares donde puede llegar a haber una agresión, porque no es el único bar de Torquín. Insisto, hay un móvil haciendo la recorrida con 2 efectivos que pueden pedir algún refuerzo, pero no más que eso. Entonces entiendo y recojo el guante que la policía debería estar en todos los lugares tratando de evitar que ocurra esto, pero en este caso puntual es difícil poder tener cubierto todos los posibles lugares donde se puedan dar estas situaciones. Por último, Ezequiel, ¿ya se ha determinado alguna detención o se está esperando que actúe el fiscal en ese sentido? El fiscal ya tiene toda la información que generó policía, insisto, todo esto se atrasó porque arrancó un día y pico después, porque la persona no radicó la denuncia y no ingresó al hospital. Entonces la policía hizo el trabajo rápido de ganar tiempo que se había perdido, identificando a las personas, citando a la víctima, citando testigos, así que ya tenemos toda esa información, ya la tiene el fiscal, como para en el futuro inmediato, te diría, en estas horas, poder tomar alguna determinación que puede llegar a ser la detención. Eso es algo ya que determinará el fiscal. Bueno, esperemos que no nos tengamos que acostumbrar a este tipo de acontecimientos, ¿no? No, por supuesto que no. Del lado que me toca ocupar desde policía, se sigue trabajando enormemente con la detección.
están instruidos los operadores de los centros de monitoreo que cualquier línea que ellos vean en el momento, tenemos un monitoreo a las 24 horas, los 365 días del año, llamen a la policía en el caso de que no esté presente, pero bueno, hay cosas que obviamente se escapan, es imposible tener el control total y absoluto de todos los lugares. Y después, obviamente, también un llamado a la sociedad, en la cual, si bien todos los involucrados son mayores de edad, nunca deja estar de más el consejo y la palabra de un adulto, que puede ser un padre, un tío, un amigo, en reflexionar de las consecuencias que pueden llegar a tener este tipo de acciones. A ver, vos, Miguel, en tu época, en la época de Rodrigo o en la mía, no importa cuál fue primera, lamentablemente siempre existió que la peleita por una chica, por una discusión, por lo que sea, pero había ciertos códigos, como quien se llama, y no se daban situaciones de violencia. Entonces, creo que acá el principal aspecto es rever qué estamos haciendo como sociedad para evitar que nuestros jóvenes sean tan violentos, ¿no? Así que me parece que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en que esto no vuelva a ocurrir. Vos sabés que en mi época alguna piña volaba, sí, eso seguro. Ahora, semejante saña, ¿No? creo ¿Seguro? que cualquiera que estaba cerca trataba de impedirle, no llegaba a esto. Sí. Hay también, como testigo, una persona que no está involucrada en la agresión, digo porque empiezan el me dijo, me dicen. Hay una persona que claramente intenta separar, en ningún momento agrede a nadie, y que está involucrado, entre comillas, en el caso, porque es un testigo directo, ¿no? Pero bueno, las personas ya están identificadas, los agresores son 3, sí, bien digo, son 3 los agresores, es una la víctima, y después hay 2 personas, que es un femenino y esta persona que digo yo que intenta separar, que también se le va a recoger su testimonio.